Yo estaba encañonada de pies a cabeza. Esas son las palabras de Paola Ivette Gárate Valenzuela, candidata a diputada local por la alianza PRI-PAN-PRD en Sinaloa, que fue privada de la libertad durante más de 9 horas la noche del 5 de junio de 2021, un día antes de la elección que llevó a Rubén Rocha Moya a la gubernatura del estado. Fue como si hubiesen querido ir a levantar a un gobernador, dijo al medio Animal Político. No he exagerado la cantidad de camionetas y de personas armadas que ahí nos detuvieron. Estuvo amarrada y encapuchada durante más de 9 horas, escuchando gritos, golpes y disparos. Fue liberada durante las primeras horas del domingo, ya en la jornada electoral. 5 años después de esa noche, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusa formalmente a Rubén Rocha Moya de haber recibido el apoyo de los chapitos del cártel de Sinaloa para ganar esa elección. Y la historia de cómo esa elección fue ganada es la historia más reveladora que el sistema político mexicano ha producido sobre la relación entre el crimen organizado y el poder en décadas. Paola Ivette Gárate no fue la única. El proyecto Votar entre balas, que documenta la violencia político-criminal en México, registró en Sinaloa durante 2021 9 víctimas asociadas a 7 eventos de violencia, 6 secuestros, 2 asesinatos y una amenaza. 7 de esas 9 víctimas se concentraron entre el 3 y el 6 de junio, los 3 días inmediatamente previos y el día mismo de la jornada electoral. En 72 horas, Sinaloa vivió una ola de violencia dirigida específicamente contra personas vinculadas al proceso electoral que no tiene precedente documentado en ninguna otra elección estatal en la historia reciente de México. El viernes 4 de junio, 2 días antes de la elección, fue privado de la libertad José Alberto Salas Beltrán, secretario de organización del PRI estatal. No era un activista de base. Era uno de los perfiles más altos de la estructura electoral opositora en Sinaloa. Secuestrar al secretario de organización del PRI a 48 horas de la elección es decapitar la logística del partido que iba a competir contra Morena. Sin su secretario de organización, la capacidad del PRI de coordinar representantes de casilla, de mover votantes, de responder a incidentes el día de la elección se reduce de manera que ningún comunicado de prensa puede compensar. Salas Beltrán fue liberado después, pero el daño a la operación electoral de la oposición ya estaba hecho. El sábado 5 de junio, además de Gárate, fue secuestrada Marta Yolanda Dagnino Camacho, regidora de Morena en Guasave. Ese secuestro dice algo importante. La violencia no fue exclusivamente contra la oposición. Incluyó a una funcionaria de Morena. Los analistas que han estudiado el caso interpretan ese secuestro de 2 maneras. O fue un error operativo del grupo que ejecutaba los secuestros, o fue una acción deliberada para crear la apariencia de que la violencia era indiscriminada y no dirigida contra un solo bando. En cualquiera de los 2 escenarios, la regidora de Morena fue liberada y el efecto sobre la elección fue el mismo. Un clima de terror generalizado que disuadió a los votantes de la oposición y que paralizó la estructura electoral de la alianza PRI-PAN-PRD. El caso más revelador de la noche del 5 de junio es el de Guadalupe Iribe, candidata de la alianza PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Badiraguato, el municipio de la Sierra Sinaloense que es la cuna histórica del cártel de Sinaloa, donde nacieron el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada. En ese municipio, la candidata opositora recibió un mensaje que no dejaba espacio para la interpretación. Secuestraron a su hermano. Iribe llamó ese domingo al candidato a gobernador Mario Zamora para pedirle ayuda. Me habla desesperada, llorando, relató Zamora a Animal Político. Me dice, Mario, necesito que me ayudes ahorita mismo. Voy a ir yo a la radio, voy a hablar a la radio, a decir que me bajo de la elección, que no voten por la alianza, que voten por Morena, porque se acaban de llevar a mi hermano. La candidata estaba dispuesta a ir a la radio a pedir públicamente que votaran por Morena a cambio de que le devolvieran a su hermano. Eso es lo que el crimen organizado produjo en la elección de Sinaloa de 2021. La conclusión de Zamora fue directa y merece ser citada en este análisis. Tú no puedes ganar una campaña contra alguien que tiene una metralleta cruzada al brazo. El día de la elección, el 6 de junio, la violencia llegó a las casillas. Medios locales como Revista Espejo y Noreste documentaron que en el norte del estado hubo robo y quema de urnas. En Cozalá, un reportero de El Debate fue encañonado, despojado de su equipo y obligado a retirarse. La Junta Local del INE reportó el robo de urnas en los distritos 1, 3 y 4. El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa registró 23 casillas vandalizadas en Ahome y Guasave, y la Policía Estatal de Sinaloa recibió órdenes de no acercarse a los recintos electorales ese día, incluso si los agentes observaban actividades delictivas o recibían denuncias ciudadanas.
Los agentes recibieron llamadas de emergencia sobre amenazas en casetas de peaje para obligar a los votantes a sufragar por determinados candidatos y sobre robo de urnas en Culiacán, Mazatlán, Navolato y Elota. Siguiendo instrucciones, no intervinieron. Ese dato, la policía estatal con órdenes de no intervenir mientras se robaban urnas y se secuestraban candidatos, no fue documentado solo por periodistas locales. Aparece también en la acusación formal presentada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos el 29 de abril de 2026. El DOJ sostiene que antes de las elecciones, Rocha Moya se reunió con Iván Archibaldo Guzmán y Ovidio Guzmán, los Chapitos, en un encuentro custodiado por sicarios armados con ametralladoras. En esa reunión, según la acusación, los Chapitos prometieron asegurar su victoria y Rocha Moya prometió colocar funcionarios favorables al tráfico de drogas en puestos de autoridad en el gobierno estatal. El día de la elección, sicarios del cártel robaron papeletas y urnas del partido opositor, y usando una lista de nombres y domicilios de rivales de Rocha Moya entregada previamente por el entonces funcionario Enrique Díaz Vega, secuestraron e intimidaron a candidatos opositores para obligarlos a retirarse de la contienda. Esa acusación del DOJ no es una especulación periodística. Es una imputación formal del fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, presentada en el expediente S923-CR180, el mismo caso abierto en 2023 contra los líderes de los Chapitos. Rocha Moya y 9 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa fueron incorporados a ese expediente. Los cargos: conspiración para importar narcóticos y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. La acusación establece que el acuerdo entre Rocha Moya y los Chapitos no fue una transacción de una sola vez para ganar la elección. Fue el inicio de una relación de gobierno en la que los puestos del estado de Sinaloa serían asignados para facilitar las operaciones del cártel. Al cierre de la jornada electoral de 2021, el cómputo del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa registró que Rocha Moya obtuvo 624.225 votos, equivalentes al 56.60% de la votación total. Su rival más cercano, Mario Zamora Gastelum, obtuvo 358.313 votos, el 32.49%. Esas cifras ubicaron a Rocha Moya como el candidato con el mayor porcentaje de votación entre las 15 gubernaturas en juego ese día en todo el país. 24 puntos de diferencia. Los secuestros, las urnas robadas, la policía con órdenes de no intervenir y los candidatos obligados a retirarse produjeron 24 puntos de diferencia a favor de Morena en el estado que es la cuna del cártel de Sinaloa. El PRI presentó el 17 de junio de 2021 un recurso de inconformidad para pedir la nulidad de la elección. El expediente Tesin Inc. 06-2021 enlistó privaciones de la libertad, ataques a casas de campaña, 50 denuncias por secuestros y amenazas, robo de urnas, 19 casillas suspendidas en Ahome por presencia de grupos armados, 51 paquetes electorales desaparecidos y 42 carpetas por delitos cometidos antes y durante la votación. La alianza PRI-PAN-PRD incluso viajó a Washington en agosto de 2021. Marco Cortés, Alejandro Moreno Cárdenas y Jesús Zambrano Grijalva presentaron un expediente de 53 páginas ante la Organización de los Estados Americanos. Y entonces llegó la magistrada. El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa reconoció que los incidentes generaban indicios sobre lo ocurrido, pero sostuvo que no constituían prueba plena. El dictamen que declaró válida la elección fue elaborado por la magistrada Aida Insunza Cázares y aprobado por unanimidad el 17 de agosto de 2021. Insunza Cázares sostuvo que en la elección de la gubernatura del Estado de Sinaloa fueron cumplidos a cabalidad los principios rectores del proceso electoral. El tribunal concluyó que solo se acreditaron actos de violencia en 23 de las 4.986 casillas instaladas, equivalentes al 0.46%, y que la diferencia de votos era demasiado amplia para que los hechos de violencia fueran determinantes en el resultado. Y aquí está el dato que convierte esta historia de una controversia electoral en un escándalo de dimensión criminal. Aida Insunza Cázares, la magistrada que validó la elección de Rocha Moya, es hermana del senador Enrique Insunza Cázares, quien hoy está acusado formalmente por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos junto con Rocha Moya por conspiración para importar narcóticos y posesión de ametralladoras. La magistrada que dijo que la elección cumplió los principios rectores del proceso electoral es hermana del senador que, según los Estados Unidos, es parte de la red criminal que usó esa elección para poner a Rocha Moya en el poder. Esa conexión familiar entre la magistrada que validó y el senador acusado junto con Rocha Moya
Es el detalle que ningún análisis de esta historia puede omitir, porque dice exactamente lo que el CIPOG-S en Guerrero y el CIPOG-S en Oaxaca han denunciado sobre sus propios estados. La captura institucional del crimen organizado no se limita al Poder Ejecutivo. Alcanza al Poder Judicial. Alcanza al sistema que debería ser el último recurso de las víctimas para impugnar una elección robada. A raíz de las acusaciones del DOJ, fuentes de la FGR citadas por varios medios han reportado que la Fiscalía habría reactivado y concentrado en una sola línea de investigación dos expedientes. El del asesinato del exrector de la UAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda, ocurrido el 25 de julio de 2024 en la finca Huertos del Pedregal, el mismo lugar donde Ismael El Mayo Zambada aseguró haber sido secuestrado antes de ser trasladado a los Estados Unidos, y la presunta participación del crimen organizado en la elección de 2021. Esos dos expedientes, el asesinato de Cuen y la elección de Rochamoya, están ahora unificados en una sola investigación que la FGR tiene en curso sin que hasta el momento haya emitido un comunicado oficial sobre su avance. La historia de la elección de Sinaloa de 2021 que Infobae publicó hoy es la historia más documentada de cómo el crimen organizado puede fabricar un gobernador en México. No con rumores, no con teorías, con secuestros documentados por nombre y apellido, con urnas robadas reportadas por el INE y por el Instituto Electoral Estatal, con una policía que recibió órdenes de no intervenir, con una lista de nombres y domicilios de opositores entregada a los sicarios por un funcionario identificado en la acusación del DOJ, con una candidata opositora llorando en el teléfono pidiendo que la dejen retirarse, a cambio de que le devuelvan a su hermano, y con una magistrada que validó todo eso como una elección que cumplió a cabalidad los principios rectores del proceso electoral y que resulta ser hermana del senador acusado junto con Rochamoya por narcotráfico. Eso es lo que el 29 de abril de 2026 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos formalizó como acusación penal. Lo que Paola Ivette Gárate vivió la noche del 5 de junio de 2021, encañonada de pies a cabeza durante 9 horas. Lo que Guadalupe Iribe vivió cuando le secuestraron a su hermano para que se retirara de la contienda en Badiraguato. Lo que los reporteros del debate vivieron cuando les pusieron un arma en la cara y les quitaron su equipo en Cozalá. Lo que los policías de Sinaloa vivieron cuando les dijeron que no intervinieran mientras les reportaban robos de urnas por teléfono. Y lo que Rubén Rocha Moya obtuvo al final de todo eso, 624.225 votos y la gubernatura de Sinaloa. 5 años después, Rocha Moya tiene licencia como gobernador, una solicitud de detención provisional del DOJ, una investigación de la FGR que unifica el asesinato de Cuen con la elección de 2021, y la lista de los 10 políticos de Morena que, según David Saucedo y Anabel Hernández, los Estados Unidos tienen en la mira para posibles acusaciones adicionales. Sinaloa es apenas el principio, dijo Saucedo la semana pasada en este canal. La investigación que Infobae publicó hoy sobre cómo Rocha Moya llegó al poder demuestra por qué es el principio. Porque si el DOJ puede documentar con ese nivel de detalle cómo el cártel de Sinaloa fabricó un gobernador en su propio estado, la pregunta que sigue es cuántos otros gobernadores en la lista de los 10 fueron fabricados de la misma manera en sus propios estados. Esa pregunta tiene respuesta en los archivos del DOJ y en las investigaciones que la DEA lleva años construyendo sobre la relación entre el crimen organizado y el poder político en México. Y esa respuesta, cuando llegue, va a ser el siguiente capítulo de la historia más importante que este canal ha cubierto en toda su existencia. Hay una dimensión de esta historia que la nota de Infobae documentó con la precisión que merece y que el análisis tiene que desarrollar con mayor profundidad. La acusación del DOJ no se limita a decir que los chapitos ayudaron a Rocha Moya a ganar la elección. Dice que Rocha Moya prometió a cambio colocar funcionarios favorables al tráfico de drogas en puestos de autoridad en el gobierno estatal. Esa promesa, que según la acusación fue hecha en la reunión previa a la elección donde los chapitos y Rocha Moya se vieron custodiados por sicarios con ametralladoras, convierte la elección de 2021 en algo más que un fraude electoral con violencia. La convierte en un acuerdo de gobierno. El cártel pone al gobernador en el poder y el gobernador pone al cártel en el gobierno. Esa es la acusación más grave que un sistema judicial extranjero ha formulado contra un gobernador en funciones de un Estado mexicano en la historia del país. Los 9 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa que fueron incorporados al expediente S923 SER 180 junto con Rocha Moya son las personas que según el DOJ cumplieron esa promesa, los que fueron colocados en puestos de autoridad para facilitar las operaciones del cártel. Enrique Insunza Cázares, hoy senador, es uno de ellos.
Enrique Díaz Vega, quien según la acusación entregó la lista de nombres y domicilios de los rivales de Rocha Moya a los sicarios que los secuestraron la noche del 5 de junio, es otro. Los demás nombres del expediente están siendo analizados por los medios mexicanos con la dificultad que implica obtener el documento completo de la Corte de Nueva York, pero Infobae ya publicó que el expediente contiene 38 nombres en total como parte de la red criminal señalada por los Estados Unidos. 38 nombres, no 1, no 9. 38 personas vinculadas a la red que según el DOJ usó la elección de Sinaloa de 2021 como instrumento para instalar un gobierno favorable al cártel de Sinaloa. Esa escala dice que la acusación del DOJ no es contra un gobernador corrupto que se alió con el narco por ambición personal. Es contra una operación de captura estatal completa, la toma de un gobierno entero, con sus secretarías, con sus policías, con sus fiscales, con sus jueces, por parte de una organización criminal que planificó esa toma desde antes de la elección y que la ejecutó con los recursos que solo un cártel de las dimensiones del CDS puede movilizar. El caso del exrector de la UAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda, asesinado el 25 de julio de 2024 en la finca Huertos del Pedregal, es la conexión más directa entre la elección de 2021 y la crisis de 2024 que produjo la captura de El Mayo Zambada en los Estados Unidos. Cuen Ojeda fue asesinado en el mismo lugar donde El Mayo Zambada dijo haber sido secuestrado antes de ser trasladado a territorio estadounidense. La FGR unificó el expediente del asesinato de Cuen con el de la participación del crimen organizado en la elección de 2021, creando una sola línea de investigación que conecta la elección con la guerra interna del CDS que estalló en 2024 con la captura de El Mayo. Esa unificación de expedientes dice que la FGR interpreta la elección de 2021 y el asesinato de Cuen en 2024 como parte de la misma historia, la del pacto entre Rocha Moya y los Chapitos que empezó con la reunión preelectoral custodiada por sicarios y que terminó con un exrector muerto en la finca donde El Mayo fue secuestrado, la declaración de Rocha Moya sobre que el gobierno debía coordinarse con el narco, que este canal citó en el roteiro anterior sobre la lista de los 10 políticos de Morena. Adquiere ahora una dimensión diferente a la luz de la investigación de Infobae sobre la elección de 2021. Cuando Rocha Moya dijo públicamente que había que buscar una forma de coordinarse con el narcotráfico, no estaba haciendo una propuesta teórica de política de seguridad. Estaba describiendo lo que según el DOJ ya estaba haciendo, coordinarse con los Chapitos desde antes de la elección, con la reunión custodiada por sicarios donde se pactó que el gobierno estatal sería favorable a las operaciones del cártel a cambio del apoyo electoral. La elección de Sinaloa de 2021 es la elección que puso a Rocha Moya en el poder y en la mira de los Estados Unidos, como dice el título de la investigación de Infobae. Pero es también la elección que pone en la mira a todo el sistema electoral mexicano y a la capacidad de las instituciones electorales del país de garantizar que una elección estatal no sea secuestrada por el crimen organizado. El Tribunal Electoral de Sinaloa validó esa elección con la firma de una magistrada, cuyo hermano está ahora acusado de narcotráfico, junto con el gobernador cuya elección ella validó. El INE revisó un caso de posible rebase de gastos de campaña, pero no actuó sobre la violencia documentada durante la jornada. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el criterio del INE. Todas las instituciones del sistema electoral mexicano tuvieron la oportunidad de actuar sobre lo que estaba ocurriendo en Sinaloa en junio de 2021. Ninguna produjo el resultado que los secuestros, las urnas robadas y las denuncias sin resolver requerían. 5 años después es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, no el sistema electoral mexicano, el que está produciendo la acusación que documenta cómo esa elección fue ganada. 5 años en los que Rocha Moya gobernó Sinaloa con la investidura que esa elección le dio. 5 años en los que los funcionarios que según el DOJ fueron colocados en puestos para facilitar el narcotráfico, operaron con la protección que el gobierno estatal les proporcionaba. 5 años en los que Paola Ivette Gárate, la candidata que estuvo encañonada 9 horas la noche del 5 de junio, vivió con la memoria de esa noche y con la certeza de que nadie respondió por lo que le hicieron. Y 5 años en los que Guadalupe Iribe cargó con la impotencia de haber tenido que considerar ir a la radio a pedir que votaran por Morena, a cambio de que le devolvieran a su hermano en Badiraguato, la cuna del cártel de Sinaloa. Sinaloa no es solo el principio de la lista de los 10 políticos de Morena que los Estados Unidos tienen en la mira. Es el modelo. Si el DOJ puede documentar con el nivel de detalle que el expediente C-923-R 180 contiene como los Chapitos fabricaron un gobernador en Sinaloa en 2021,
La posibilidad de que el mismo tipo de documentación exista para otros estados donde las elecciones coincidieron con picos de violencia electoral y con la presencia activa de organizaciones criminales es real. No estamos hablando de una teoría conspiratoria. Estamos hablando de un modelo de captura estatal que, según la acusación más detallada que un sistema judicial ha producido sobre una elección mexicana, funcionó de la siguiente manera. Reunión previa con los líderes del cártel, acuerdo de intercambio de poder por apoyo electoral, lista de opositores entregada a los sicarios, secuestros coordinados en los días previos a la elección, robo de urnas el día de la votación, policía con órdenes de no intervenir, y un tribunal que validó la elección con una magistrada cuyo hermano estaba en la misma red criminal. Ese modelo es replicable. Y la pregunta que el DOJ va a tener que responder en los próximos meses con los siguientes nombres de su lista es en cuántos estados se replicó. La gobernadora interina de Sinaloa, Geraldine Bonilla Valverde, se reunió la semana pasada con García Harfuch. El operativo de seguridad en el estado sigue activo. La FGR tiene sus 2 expedientes unificados en una sola investigación. Y Rocha Moya sigue con licencia sin haber sido citado a declarar ni como testigo ni como imputado al cierre de la publicación de Infobae. Esa secuencia, la acusación del DOJ ya formalizada y el proceso mexicano todavía sin citar al acusado, es la brecha de velocidad entre los 2 sistemas de justicia que David Saucedo describió la semana pasada cuando dijo que los Estados Unidos le dieron la lista a Sheinbaum hace un año y que ella no tomó en cuenta esa solicitud. El DOJ no esperó más. Y ahora Sinaloa tiene una acusación formal del Distrito Sur de Nueva York, un gobernador con licencia, una gobernadora interina que se reúne con el coordinador de seguridad federal, y la historia más detallada de cómo el crimen organizado puede fabricar un gobierno que el periodismo mexicano ha producido en los últimos 5 años. Secuestros, urnas robadas y denuncias sin resolver. Así fue la elección que puso a Rocha Moya en el poder y en la mira de los Estados Unidos. Y así es como México en 2026 tiene que procesar la revelación de que una de sus 15 gubernaturas más importantes fue ganada, según el Departamento de Justicia de la nación más poderosa del mundo, con ametralladoras, secuestros y una lista de nombres entregada a los sicarios por un funcionario del propio gobierno. Hay una última dimensión que este roteiro no puede cerrar sin articular porque es la que conecta todo lo que este canal documentó en las últimas 6 semanas con la investigación que Infobae publicó hoy sobre la elección de Sinaloa. En todo este periodo analizamos cómo el crimen organizado opera en México en 2026, con talleres de blindaje en Guadalajara, con redes de huachicol fiscal desde el piso 50 de edificios corporativos en Monterrey, con drones con explosivos contra comunidades indígenas en Guerrero, con alcaldes que cobran piso en Oaxaca, con células que bloquean carreteras en Tamaulipas cuando capturan a su líder, con policías emboscados en carreteras de Michoacán y Zacatecas, con mujeres baleadas en boutiques de Acapulco a 200 metros de la fiscalía. Cada uno de esos episodios es una manifestación diferente del mismo problema. Y la elección de Sinaloa de 2021 que Infobae documentó hoy es la manifestación más completa de ese problema porque muestra exactamente cómo el crimen organizado llega al poder que después usa para operar todo lo demás. Sin la elección de 2021, Rocha Moya no habría sido gobernador. Sin Rocha Moya como gobernador, los chapitos no habrían tenido funcionarios favorables en los puestos de autoridad del Estado. Sin esos funcionarios favorables, la policía de Sinaloa no habría tenido las órdenes de no intervenir que recibió durante la elección ni las condiciones de operación que el cártel necesitaba para sus actividades en los años siguientes. Cada eslabón de esa cadena está documentado en la acusación del DOJ, y cada eslabón explica el siguiente. La reunión con los chapitos produjo el pacto. El pacto produjo los secuestros. Los secuestros produjeron la victoria electoral. La victoria produjo el gobierno. Y el gobierno produjo las condiciones para que el cártel operara en Sinaloa con la libertad que la presencia de funcionarios favorables en los puestos clave garantizaba. La frase de Mario Zamora, el candidato que perdió contra Rocha Moya, merece ser la frase de cierre de este análisis porque captura en una oración lo que la investigación del Infobae documentó en miles de palabras y lo que el DOJ formalizó en un expediente judicial. Tú no puedes ganar una campaña contra alguien que tiene una metralleta cruzada al brazo. Esa frase es la descripción más concisa de lo que la democracia mexicana enfrenta cuando el crimen organizado decide que una elección le interesa. No importan los programas de gobierno, no importan los debates, no importan las encuestas, no importan los representantes de casilla, ni los conteos rápidos, ni los organismos electorales. Cuando alguien tiene una metralleta cruzada al brazo y una lista de nombres y domicilios de tus candidatos, la elección ya está decidida antes de que abran las casillas.
Rubén Rocha Moya obtuvo 624.225 votos el 6 de junio de 2021 en Sinaloa, el mayor porcentaje de votación entre las 15 gubernaturas en juego ese día en todo el país, validada por una magistrada cuyo hermano está acusado de narcotráfico por el DOJ, investigada ahora por la FGR en un expediente unificado que incluye el asesinato de Cuen Ojeda en la misma finca donde el Mayo fue secuestrado, y documentada hoy por Infobae con los testimonios de las víctimas que durante 5 años esperaron que alguien contara la historia completa de cómo esa elección fue ganada. Paola Ivette Gárate estuvo encañonada 9 horas la noche del 5 de junio de 2021. Guadalupe Iribe estuvo dispuesta a ir a la radio a pedir que votaran por Morena para que le devolvieran a su hermano. José Alberto Salas Beltrán, secretario de organización del PRI, fue secuestrado a 48 horas de la elección. Un reportero del debate fue encañonado y despojado de su equipo en Cozalá, y la policía de Sinaloa recibió órdenes de no intervenir mientras todo eso ocurría. Esos son los hechos verificados que la investigación de Anayeli Tapia Sandoval en Infobae publicó hoy 13 de mayo de 2026. Sin murciélagos inventados, sin gafes inexistentes, sin Harfuch cateando ranchos que ningún comunicado oficial reportó, solo con los nombres, las fechas, los expedientes y los testimonios de las personas que vivieron la noche del 5 de junio de 2021 en Sinaloa y que 5 años después siguen esperando justicia.